Hola, mi nombre es Laura Méndez. Tengo 34 años y vivo en Houston, Texas. Soy madre soltera de un niño hermoso llamado Matías, que nació con parálisis cerebral. Mi vida ha sido un reto constante, lleno de desafíos que hemos enfrentado juntos con una fuerza que no sabía que poseía. Pero nunca imaginé que mi peor pesadilla, el golpe más doloroso, no vendría de la calle, de un extraño, de una dificultad económica o de salud, sino de mi propia familia, de alguien que supuestamente debería haber sido un apoyo. Mi cuñada Vanessa no solo insultó y humilló a mi hijo, un niño vulnerable y dulce que solo pedía amor y comprensión, sino que también lo empujó. Lo hizo caer al suelo, lo lastimó, y todo lo justificó con una sonrisa fría en su rostro diciendo que era una broma. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes siquiera concebir la crueldad de alguien que daña a un niño con discapacidad y luego se esconde detrás de esa palabra? ¿Alguna vez alguien ha lastimado intencionalmente a tu hijo y, en lugar de recibir empatía o disculpas, te han dicho que eras exagerada, que estabas armando un drama por nada? Déjame un comentario abajo, porque necesito saber que no estoy sola en esta lucha por la justicia y el respeto. Necesito sentir esa conexión, ese apoyo de otras madres que entienden el dolor de ver a sus hijos sufrir. Y si crees en la justicia, si sientes en tu corazón la necesidad de que la verdad salga a la luz y de que los inocentes sean protegidos, te pido que te suscribas a este canal. Esta historia no es fácil de contar. Esta historia va a doler, lo sé, porque cada palabra revive el dolor que sentí, la impotencia que me invadió. Pero también te prometo una cosa. Esta historia te va a liberar. Te va a liberar de la duda, te va a liberar del miedo al que dirán, y te va a mostrar el camino para proteger a los que más amas. Quédense, porque esto es solo el comienzo. Matías es la luz de mis ojos, mi pequeño guerrero. Tiene 10 años y a pesar de su parálisis cerebral, su espíritu es inquebrantable. Nació con esa condición, lo que significa que desde el primer día nuestra vida ha sido diferente a la de otras familias. No tenemos mañanas sencillas o rutinas sin consideraciones especiales. Cada día es un desafío único, sí, pero también una bendición disfrazada. Desde que le diagnosticaron su condición, supe que mi vida como madre soltera iba a requerir una fuerza y una dedicación que antes no imaginaba poseer. Las terapias son constantes: fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del lenguaje. Sus horarios son rigurosos, y mi agenda gira completamente en torno a sus necesidades. Nos levantamos temprano para sus ejercicios de estiramiento, preparamos comidas especiales, y cada salida requiere una planificación meticulosa para asegurar que su silla de ruedas o su andador sean accesibles. A veces la gente nos mira, no de forma malintencionada, la mayoría de las veces, sino con una mezcla de curiosidad y lástima. Yo he aprendido a ignorar esas miradas. Lo importante es Matías. Él es un niño increíblemente dulce, con una voz suave que a veces tengo que acercarme para escuchar, y una sonrisa que ilumina cualquier habitación, incluso los días más grises. Sus ojos grandes y expresivos reflejan una inteligencia y una comprensión que va más allá de sus años. Aunque su movilidad es reducida y depende en gran medida de mí para muchas de sus actividades diarias, su mente es ágil y curiosa. Le encanta leer, especialmente libros de aventuras y fantasía. Pasa horas absorto en sus historias, su imaginación volando libre más allá de las limitaciones de su cuerpo. También es un gran fanático de los videojuegos y las caricaturas, y su risa contagiosa cuando algo le divierte es la melodía más hermosa que puedo escuchar. Nuestra casa en Houston es nuestro santuario, un espacio adaptado para que Matías pueda moverse con la mayor autonomía posible. Tenemos rampas, barras de apoyo, y todos sus juguetes y libros están a su alcance. Nos gusta pasar las tardes juntos, a menudo acurrucados en el sofá mientras le leo un cuento o vemos una película. Esos momentos son los que atesoro más, esos instantes de paz y conexión pura. Recuerdo un día, Matías estaba intentando alcanzar un libro en un estante superior, su pequeña mano temblando mientras extendía el brazo. Frustrado, dejó escapar un pequeño gemido. En lugar de simplemente dárselo, lo animé. Tú puedes, mi amor. Un poquito más. Luchó por unos segundos, su carita concentrada, y finalmente sus dedos rozaron la cubierta. La alegría en su rostro cuando lo logró, ese brillo de orgullo en sus ojos, me recordó una vez más la resiliencia que posee. Verlo superar pequeños obstáculos me da más fuerza que cualquier cosa. La gente a menudo me dice lo fuerte que soy, lo increíble que es mi dedicación.
pero la verdad es que Matías es el que me da la fuerza. Su persistencia, su alegría a pesar de las adversidades, su amor incondicional, todo eso es lo que me impulsa cada día. Él es mi razón de ser, mi motivación para seguir adelante, para luchar por un mundo donde él pueda vivir libremente y ser feliz. Él es mi todo, y por él haría absolutamente cualquier cosa. No es solo un hijo, es mi maestro, mi compañero y mi mayor inspiración. Y precisamente por ese amor inmenso, lo que sucedió después fue tan devastador. La vida con Matías era compleja, pero teníamos nuestro equilibrio, nuestra burbuja de amor y rutina. Todo estaba relativamente tranquilo hasta que Vanessa, mi cuñada, decidió mudarse a Houston. Era la hermana menor de mi difunto esposo. Cuando él falleció, Vanessa y yo nos distanciamos un poco, como suele pasar, cada una lidiando con el dolor a su manera. Ella vivía en otra ciudad y nuestras interacciones se limitaban a alguna llamada esporádica o encuentros en festividades familiares. Al principio, cuando anunció que se mudaría a unas pocas cuadras de nuestra casa, me sentí ilusionada. Pensé que sería bueno tener más familia cerca, alguien con quien compartir el día a día. Sí. Realmente para Matías, teníamos una relación cordial, siempre la había considerado algo tímida pero amable. Me emocionaba la idea de que Matías pudiera tener más contacto con su tía, aunque ella nunca había mostrado un interés particular en la parálisis cerebral, siempre evitando el tema en nuestras conversaciones telefónicas. Los primeros días de su llegada fueron de adaptación. Vino con la promesa de ayudar, de integrarse a la vida familiar. Vanessa era una mujer de 29 años, atractiva, con una carrera en terapia infantil, lo que me hacía pensar que entendería las necesidades de Matías, o al menos tendría la empatía esperada de alguien en esa profesión. Pero la realidad fue muy diferente. Pronto empecé a notar actitudes que me generaban recelo. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles, cosas que quizás solo una madre que conoce a su hijo hasta la médula podría detectar. Vanessa tenía una forma peculiar de mirar a Matías, una expresión que no era precisamente de cariño. Percibí una frialdad y una incomodidad cada vez que él interactuaba con ella. Recuerdo una ocasión, Matías estaba riendo con entusiasmo por un comentario mío, su risa dulce y un poco ahogada debido a su condición. Vanessa, que estaba en la misma habitación, no sonrió con él. En cambio, su rostro se mantuvo serio, casi con una mueca de desagrado. Luego soltó un comentario condescendiente, algo como: «Ay, Matías, siempre tan ruidoso, ¿no podrías ser un poquito más discreto?». Lo dijo en tono de broma, pero la punzada en mi pecho fue inconfundible. Matías, por supuesto, no lo notó, inmerso en su juego. Otra vez, Matías estaba orgulloso de haber logrado atarse los cordones de un zapato, una tarea que le toma mucho esfuerzo y concentración. Con una sonrisa de logro me lo mostró. Vanessa estaba ahí y en lugar de felicitarlo, soltó: «Uf, ya era hora, ¿no?». A su edad, ya todos sus amigos hacen eso sin problemas. Tiene que superar eso ya. No puede andar así por la vida como si fuera especial. Lo dijo con una risita forzada, pero sus palabras eran como dagas. Matías se quedó congelado, su sonrisa desapareciendo lentamente. Yo intervine de inmediato, defendiendo a mi hijo, pero ella solo se encogió de hombros, como si mi reacción fuera exagerada. Este tipo de comentarios, sutiles al principio, se hicieron más frecuentes. Vanessa tenía una incapacidad notoria para conectar con Matías en un nivel empático. Parecía irritarle su falta de movilidad, su forma diferente de hablar, la paciencia que Matías requería. En lugar de ofrecer apoyo, siempre intentaba minimizar su condición, como si la parálisis cerebral fuera algo que Matías pudiera superar con solo proponérselo. Me decía a mí misma que quizás estaba siendo demasiado sensible, que ella no entendía. Quería creer en lo mejor de ella, por el bien de la memoria de mi esposo y por la conexión familiar. Pero había algo en sus ojos, en su tono de voz, que me decía que no era simple ignorancia. Era un profundo recelo, y aversión hacia la diferencia. La idea de que Vanessa, una terapeuta infantil, pudiera sentir eso hacia un niño me helaba la sangre. Empecé a sentir una advertencia, una alarma sorda en mi interior que me decía que su presencia no traería la paz y el apoyo que imaginaba, sino una tensión creciente de la que Matías, por su inocencia, no era consciente. Y ese recelo, lamentablemente, se confirmaría más pronto de lo que esperaba. Después de la llegada de Vanessa y de los primeros comentarios hirientes que intenté justificar, la situación escaló.
Sus bromas, como ella les llamaba, empezaron a volverse más frecuentes y más dirigidas, siempre con Matías como blanco. Eran ataques sutiles, pero constantes, que erosionaban la paz de nuestro hogar, y lo que era peor, el espíritu de mi hijo. Recuerdo una tarde. Matías estaba absorto, su rostro iluminado por la pantalla mientras veía su caricatura favorita. Era su momento de relajación después de un día de terapias y aprendizaje. Vanessa entró a la sala, aparentemente para buscar algo, y al pasar por delante del televisor con una sonrisa enigmática, simplemente desconectó el cable. Matías se sobresaltó, la imagen desapareció y la sala quedó en silencio salvo por su pequeño suspiro de sorpresa. Él la miró a ella con sus grandes ojos. Vanessa agitó la cabeza, riendo burlonamente. «Ay, Matías, ¿no ves que eso te está atrofiando el cerebro?» «Un poco de aire fresco te vendría bien», dijo, saliendo de la habitación sin darle tiempo a reaccionar. Matías se quedó allí, confundido y triste. Tuve que explicarle que Vanessa solo jugaba, mientras por dentro me hervía la sangre. Otro incidente ocurrió con su peluche favorito, un pequeño oso de peluche desgastado y amado que Matías llevaba a todas partes. Era su compañero constante, su confidente silencioso. Una mañana antes de ir a su terapia, Matías buscó a su oso y no lo encontraba por ninguna parte. Se puso visiblemente ansioso, su respiración se aceleró. Vanessa estaba en la cocina y con total calma comentó: «Oh, ¿buscas a ese viejo trapo? Lo puse en un lugar seguro para que no lo pierdas. Así aprendes a ser más organizado». Nos tomó 20 minutos encontrarlo escondido en el fondo del congelador, donde Matías nunca lo hubiera buscado, empapado y frío. La angustia en el rostro de mi hijo al verlo así fue desgarradora. Vanessa no mostró ni una pizca de remordimiento. Solo se rió y dijo que era para fortalecer su carácter y enseñarle una lección. Pero las bromas no se detuvieron ahí. También afectaban su autoestima. Vanessa se burlaba de su forma de hablar, que a veces es un poco lenta y arrastrada debido a su condición. Cuando Matías intentaba explicar algo con entusiasmo, ella lo interrumpía. «Apúrate, Matías, es que hablas como tortuga». «No te entiendo nada», diría, o peor aún, lo imitaba, exagerando sus dificultades. Matías, que es un niño inteligente y perspicaz, comenzó a retraerse. Dejó de hablar mucho cuando ella estaba presente, su dulce se apagaba en cuanto sentía su mirada o escuchaba su risa despectiva. Yo la confrontaba, por supuesto. Mi voz se elevaba en defensa de mi hijo, mis ojos la acusaban directamente. «¿Por qué haces eso, Vanessa? ¿No ves que lo lastimas?», le preguntaba. Pero ella siempre tenía una respuesta preparada, siempre envuelta en esa fachada de bromista inocente. «Ay, Laura, eres tan dramática. ¿Acaso no aguanta una broma? Estoy intentando que sea más fuerte, que se prepare para el mundo real. No todo el mundo va a ser tan consentidor como tú. Es por su bien, para fortalecer su carácter, créeme». Y soltaba esa risa vacía, condescendiente, que me hacía dudar de si realmente entendía la maldad de sus acciones o si simplemente era una artista de la manipulación. La tensión en la casa era palpable. Mi hogar, que siempre había sido un refugio de paz y amor, se estaba convirtiendo en un campo de batalla silencioso. Yo sentía la necesidad de proteger a Matías de esta nueva amenaza que vivía bajo nuestro mismo techo. Pero Vanessa era la hermana de mi difunto esposo, una parte de la familia que él tanto amaba. Mi suegra, doña Carmen, siempre insistía en la importancia de la unidad familiar, y yo no quería causar más problemas. Sin embargo, el bienestar de Matías era mi prioridad absoluta. Estos ataques encubiertos me mantenían en un estado constante de alerta, incrementando el conflicto y sembrando una tensión que, sin saberlo, estaba a punto de estallar de la manera más dolorosa e inolvidable. El conflicto se estaba gestando, y yo solo podía esperar que la próxima broma no fuera algo que Matías nunca pudiera superar. Las bromas de Vanessa habían ido escalando, volviéndose más crueles y menos disimuladas. El ambiente en casa era cada vez más tenso. Yo trataba de mantener a Matías alejado de ella en la medida de lo posible, pero la inevitabilidad de los encuentros familiares siempre se cernía sobre nuestras cabezas. El punto de no retorno, el día que marcó un antes y un después en nuestras vidas, fue durante la celebración de cumpleaños de mi suegra, doña Carmen. Toda la familia de mi difunto esposo estaba reunida en su casa. Era una ocasión que se suponía alegre y de unión,
pero yo sentía una preocupación constante, un nudo en el estómago cada vez que Vanessa se acercaba a Matías. Intentaba mantenerlo a mi lado, conversando con él, pero a veces la inevitable necesidad de interactuar con otros miembros de la familia me hacía bajar la guardia por un instante. Matías, como siempre, era la imagen de la inocencia. Estaba en la sala de estar, apoyado en su andador. Para él, ese andador no era un símbolo de limitación, sino de libertad. Le permitía moverse con mayor autonomía, explorando el espacio con la curiosidad propia de un niño de 10 años. Estaba concentrado, mirando un libro de ilustraciones que le había regalado su abuelo, su carita absorta en las imágenes de animales fantásticos. En un momento dado, mientras yo atendía a mi suegra en la cocina, una risa fría y aguda que reconocí de inmediato, la risa de Vanessa. Mi corazón dio un vuelco. Volví rápidamente a la sala. Lo que vi a continuación se grabó con fuego en mi memoria. Vanessa estaba de pie cerca de Matías. Él parecía haberse sobresaltado y ella tenía una expresión de burla en el rostro. Mi hijo, en su andador, intentaba moverse, pero se le veía desorientado. Entonces la vi. Con un movimiento rápido y deliberado, Vanessa extendió el pie y lo colocó justo en el camino de una de las ruedas del andador de Matías. Fue un gesto sutil, casi imperceptible si no se viera con atención, pero con una intención maliciosa evidente. Matías, al intentar avanzar, tropezó con el andador, desequilibrándose al instante. Su cuerpo, ya de por sí con dificultades de coordinación, no pudo recuperarse. Lo vi caer en cámara lenta, su pequeño cuerpo girando mientras el andador se volcaba con él. Se estrelló contra el suelo con un golpe sordo, y luego vino el sonido que me heló la sangre, un golpe seco en su cabeza contra el borde de la mesa de café. El tiempo se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, que hasta ese momento había estado llena de risas y conversaciones. Todos los ojos se giraron hacia donde Matías yacía en el suelo, inmóvil por un segundo, y luego un llanto desgarrador, lleno de dolor y confusión, estalló desde su pequeño cuerpo. Corrí hacia él, mi voz un grito ahogado. Lo levanté con manos temblorosas, acunando su cabeza. Una pequeña hinchazón ya comenzaba a formarse en su sien. Él sollozaba sin consuelo. Mientras el resto de la familia se acercaba, algunos con expresiones de horror, otros de incredulidad, Vanessa permanecía de pie, cruzada de brazos, con esa sonrisa petulante en su rostro. Parecía ajena a la gravedad de lo que acababa de hacer. «Matías, mi amor, ¿estás bien? ¿Te duele mucho?», le pregunté, las lágrimas brotando incontrolablemente de mis ojos. Mi suegra, doña Carmen, fue la primera en reaccionar, acercándose a Vanessa con una mezcla de reproche y vergüenza. «Vanessa, ¿qué hiciste?». «¡Ay, Dios mío! ¿Estás loca?». Vanessa solo se encogió de hombros, con un tono despreocupado que me pareció inhumano. «¡Ay, ya! Era una broma. El niño es muy delicado. No es para tanto. No exageren. Se cayó porque es torpe. Y además, ¿quién lo dejó solo así?». Se rió, un sonido hueco y horrible, como si la escena que acababa de presenciar fuera la cosa más divertida del mundo. Ese fue el momento. Esa frase, esa risa, esa total falta de empatía, marcó un punto de no retorno. Ver el dolor en los ojos de Matías, sentir la pequeña protuberancia en su cabeza y escuchar las palabras de Vanessa. La ira que me invadió fue diferente a todo lo que había sentido antes. No era solo rabia. Era una determinación fría y absoluta. Ya no había más excusas. Ya no había más, quizás está exagerando. Ya no había más paciencia. Esta no era una broma. Esto era un ataque. Y por mi hijo, esta vez, Vanessa pagaría las consecuencias. El silencio en la sala se rompió por mis propios sollozos y la promesa tácita que hice a mi hijo en ese preciso instante. Inmediatamente después de la caída de Matías, en medio de la conmoción, lo llevé directamente a la sala de emergencias del hospital más cercano. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, cada sollozo de Matías resonando como un eco doloroso en mi alma. Él no paraba de llorar, se quejaba de dolor en la cabeza, y yo sentía una mezcla de rabia, impotencia y un miedo atroz. En el hospital los médicos lo examinaron cuidadosamente. Fueron minutos que se sintieron como horas, mientras yo relataba lo sucedido, mi voz temblorosa, la protuberancia en la cabeza de mi hijo cada vez más visible. Finalmente el pediatra, con una expresión seria pero tranquilizadora, confirmó que Matías tenía una contusión leve.
Necesitaría observación y reposo, pero afortunadamente no había fracturas ni daños mayores. Mi suspiro de alivio fue tan profundo que sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Estaba destrozada, agotada, pero infinitamente agradecida de que no hubiera sido peor. Fue en ese momento de alivio y gratitud que la rabia regresó con fuerza. Ya no podía permitir que Vanessa estuviera cerca de mi hijo ni un minuto más. No importaba el lazo familiar, no importaba nada. Su acto no fue un accidente ni una broma inocente. Fue un acto deliberado de crueldad. Al día siguiente tomé la decisión de cortar cualquier lazo con Vanessa. Se lo comuniqué a mi suegra, doña Carmen, que no tardó en reaccionar. Doña Carmen, una mujer tradicional, para quien la unidad familiar era sagrada, se puso histérica. Me llamó por teléfono, casi en un ataque de ansiedad. Laura, ¿cómo puede siquiera pensar en hacer algo así? Es su tía. Es familia. Un escándalo familiar. Vas a destrozar a la familia. Es la hermana de tu difunto esposo. ¿Qué diría él? Fue un accidente, una bromita, la niña es torpe. No tienes que ser tan radical. Piensa en la Navidad, en lo que dirán los demás. Mi suegra y mis cuñados comenzaron una presión implacable. Me llamaban, me enviaban mensajes, incluso aparecieron en mi casa. Todos con el mismo argumento, que yo estaba exagerando, que Vanessa no lo hizo con mala intención, que era una broma pesada, que Matías era delicado, que yo debía ser más comprensiva. Intentaban minimizar el incidente, pintar a Vanessa como una víctima de mi exageración y a mí como la desestabilizadora de la paz familiar. Sentí la tensión interna desgarrarme. Por un lado, estaba la presión de mi familia política, el peso de una tradición que valora la apariencia y la unidad por encima de la verdad y la justicia. Me atormentaba la idea de ser la persona que destrozara a la familia, de ser la causa del desorden en un sistema que mi difunto esposo valoraba tanto. Pero por el otro lado tenía a Matías. Su carita aún mostraba el rastro de la hinchazón y en sus ojos, aunque él intentara disimularlo, veía la confusión y una sombra de miedo. Recordad. Llanto, el golpe sordo, la risa cruel de Vanessa. ¿Cómo podía yo, como su madre, pasar por alto algo así? ¿Cómo podía enseñarle a mi hijo que está bien que alguien lo lastime, que su dolor es algo que se puede justificar como una broma? Mi conciencia luchaba. Era una batalla entre la lealtad familiar, que en este caso me parecía una lealtad mal entendida, y la justicia. ¿Valía la pena la paz familiar a costa de la dignidad y la seguridad de mi hijo? La respuesta llegó clara y contundente. No, mi hijo merece más que silencio. Merece protección, merece que su madre alce la voz por él, que lo defienda de cualquiera que intente dañarlo, venga de donde venga. Esa noche, mientras Matías dormía, acuné mi cabeza entre mis manos. Sentía un peso enorme, pero también una claridad inquebrantable. Las voces de mi suegra y sus hermanos se desvanecían ante el recuerdo del golpe y el llanto de Matías. La decisión ya no era dura, era la única posible. No podía seguir permitiendo la toxicidad en mi vida, ni mucho menos en la vida de mi hijo. Había llegado el momento de tomar una medida drástica, una que cambiaría para siempre la dinámica con mi familia política, pero que protegería a lo más valioso que tengo en este mundo. Ya no más silencio. Había que actuar. Después de la decisión inquebrantable de luchar por Matías, el siguiente paso era el más difícil, pero también el más liberador. Con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, pero con una convicción absoluta, tomé mi teléfono. Mi pulgar se detuvo sobre los números. Mis ojos se posaron en Matías, que dormía plácidamente en su cama, ajeno a la tormenta que se desataba a nuestro alrededor. Su imagen me dio el valor definitivo. No había vuelta atrás. Marqué 911. La voz al otro lado de la línea era tranquila, profesional. Relaté los hechos con una frialdad que me sorprendió a mí misma, pero cada palabra, cada detalle, venía directo de la herida abierta en mi alma. Cuando terminé de hablar, la operadora me informó que enviarían a un oficial para tomar mi declaración. Colgué y por primera vez en días sentí un leve alivio, una sensación de que al fin estaba haciendo lo correcto. Poco después llegaron 2 oficiales de policía. Uno de ellos era la detective González, una mujer de expresión seria pero ojos cálidos y comprensivos. Escuchó con atención mi relato, interrumpiendo solo para hacer preguntas aclaratorias. Le mostré el reporte médico de Matías, la hinchazón en su cabeza, y le hablé de las bromas previas de Vanessa.
Al ver la seriedad con la que tomaban mis palabras, sentí que no estaba sola, que había alguien dispuesto a escucharme y a proteger a mi hijo. La investigación comenzó de inmediato. El primer paso fue notificar a Vanessa. La detective González me preguntó si ella seguía viviendo cerca o si la podíamos localizar. Le di su dirección. Unas horas más tarde mi teléfono sonó. Era una llamada de Vanessa. Su voz, normalmente llena de esa falsa jovialidad o de burla, estaba quebrada. Había pánico en ella. Laura, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste hacer esto? La policía vino a mi casa. Están haciendo preguntas. Es una locura. Tienes que retirar el reporte, ahora mismo. El cambio en su tono era asombroso. La Vanessa que se mofaba y se reía de la desgracia de mi hijo había desaparecido, reemplazada por una mujer asustada y desesperada. Recuerdo que me sentí extrañamente calmada. La rabia que me había consumido empezó a dar paso a una sensación de justicia inminente. Vanessa, lo que hiciste no fue una broma. Lastimaste a mi hijo, y no voy a permitir que te salgas con la tuya, le respondí con firmeza, sin vacilar. Ella empezó a llorar, un llanto teatral y lleno de autoconmiseración. Laura, por favor, piensa en la familia. Esto arruinará la Navidad para todos, para doña Carmen, para mis hermanos. Piensa en la vergüenza. Si esto sale a la luz, voy a perder mi trabajo o mi carrera. Vas a arruinar mi vida por una tontería. Te prometo que no volverá a pasar. Juro que voy a cambiar. Dame otra oportunidad, por favor. Sus intentos de manipulación eran transparentes y me recordaban las mismas tácticas usadas por el resto de mi familia política. La culpa familiar, la vergüenza social, la ruina de su vida. Pero ya no caería en esas trampas. Había algo mucho más fuerte que la culpa o el miedo a desintegrar una imagen de familia feliz. La dignidad de mi hijo. La detective González me había explicado que, una vez iniciado el proceso por agresión infantil, no era algo que yo pudiera simplemente retirar. Ahora era un asunto legal, y la investigación seguiría su curso independientemente de cómo yo me sintiera. Ese hecho, lejos de asustarme, me dio más fuerza. La maquinaria de la justicia, por lenta que pudiera parecer, ya estaba en movimiento. La llamada terminó con ella suplicando y yo repitiendo con voz tajante que no retiraría nada. La conversación fue dura, pero cada palabra dicha me reafirmaba en mi decisión. Matías merecía que yo fuera su voz, su escudo, su protectora. Y si eso significaba enfrentar a la familia, a la sociedad, o lo que fuera, estaba dispuesta a hacerlo. Mi prioridad era y siempre sería la seguridad y el bienestar de mi hijo. Y por primera vez desde que Vanessa había llegado a nuestras vidas, sentí que estábamos un paso más cerca de la verdadera calma. Una vez que la policía ya estaba involucrada, no había marcha atrás. Vanessa enfrentaría cargos por agresión infantil, pero lo que no sabíamos entonces era que este proceso legal no solo buscaría justicia para Matías, sino que también desentrañaría una red de verdades ocultas sobre la verdadera naturaleza de Vanessa. Lo que empezó como un simple acto de justicia para mi hijo se convirtió en una revelación perturbadora de la personalidad de mi cuñada. La investigación de la detective González fue exhaustiva. Cada pregunta, cada paso, se sentía como una parte del rompecabezas que desvelaría lo que Vanessa era realmente. La noticia de V. Vanessa enfrentaba cargos se esparció rápidamente entre la familia, causando un cisma aún mayor. Mi suegra seguía negándose a creer que su hija fuera capaz de algo así, insistiendo en que yo estaba arruinando la reputación de Vanessa por lo que ella seguía llamando una tontería. Pero el sistema legal tenía sus propios caminos, y mis sentimientos eran ahora evidencia. Fue durante las etapas iniciales de la investigación formal cuando empezaron a surgir los primeros indicios de la verdadera personalidad de Vanessa. La detective González me informó que habían contactado a los lugares donde Vanessa había hecho sus prácticas como terapeuta infantil. Al principio no le di mucha importancia, pensé que sería parte del protocolo. Sin embargo, lo que descubrieron fue escalofriante. Varios empleados de un daycare especializado en niños con necesidades especiales, donde Vanessa había trabajado como becaria unos años antes, comenzaron a relatar incidentes que en ese momento no habían parecido tan graves, pero que ahora, a la luz de lo que le hizo a Matías, cobraban un sentido aterrador. Un trabajador de ese centro, un hombre llamado José, fue el que más se atrevió a hablar abiertamente con la policía.
José describió a Vanessa como una persona que mostraba una paciencia superficial con los niños más fáciles o que le resultaban bonitos. Pero con los niños más vulnerables, aquellos con discapacidades más notorias o desafíos de comportamiento, su actitud cambiaba drásticamente. Él la había visto burlarse de la forma de hablar de una niña con síndrome de Down, esconder los aparatos auditivos de un niño con sordera y reírse cuando no podía encontrarlos, o ignorar deliberadamente las llamadas de auxilio de un niño con autismo que estaba teniendo una crisis sensorial, justificando su conducta como enseñándoles a ser independientes. Estos incidentes, aunque en su momento fueron minimizados o pasados por alto por la gerencia del DAICAE, ahora acumulados, pintaban un retrato desolador. No eran simples errores o falta de tacto, eran patrones de comportamiento de una persona que no solo carecía de empatía hacia los niños con discapacidad, sino que parecía disfrutar secretamente de su sufrimiento o incomodidad. José incluso recordó un incidente en el que Vanessa accidentalmente cerró la mano de un niño en una puerta, riendo después y diciendo que así aprendería a prestar atención. La gerencia lo había interpretado como torpeza, pero José siempre había sentido un escalofrío. Cuando la detective González me compartió estos hallazgos, sentí que mi estómago se contraía. Aquellos pequeños ataques encubiertos que Matías había sufrido, las bromas de apagar la televisión o esconder su peluche, no eran actos aislados. Eran parte de un patrón de abuso emocional y, en el caso de Matías, físico, que Vanessa había estado llevando a cabo impunemente. La sonrisa helada, los comentarios despectivos, todo cobraba un sentido oscuro y repulsivo. La magnitud de su verdadera personalidad apenas comenzaba a desvelarse. No era solo envidia, como había pensado al principio, sino una profunda falta de humanidad hacia aquellos que consideraba diferentes o débiles. Era una depredadora emocional y Matías, por su inocencia y vulnerabilidad, había sido una de sus víctimas favoritas. Sentí una mezcla de horror y alivio. Horror por la verdad que se revelaba, por el peligro real al que Matías había estado expuesto. Y alivio porque, por fin, la justicia estaba acercándose. La fachada que Vanessa había mantenido por años se desmoronaba lentamente bajo el peso de su propia maldad. Las piezas del rompecabezas encajaban, y aunque la imagen resultante era monstruosa, también era la prueba que se necesitaba para que mi hijo obtuviera la justicia que merecía. El infierno legal apenas comenzaba, pero al menos ahora sabíamos contra quién estábamos luchando realmente. El día del juicio llegó. Después de meses de investigación, recopilación de pruebas y declaraciones, la verdad de lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de doña Carmen y otros incidentes de la verdadera personalidad de Vanessa sería expuesta ante la corte. La sala del tribunal estaba llena, no solo con los implicados directamente, sino también con algunos miembros de la prensa local que se habían enterado del caso y, para mi sorpresa, algunas caras conocidas de la comunidad de apoyo a personas con discapacidad de Euston que habían venido a mostrar su solidaridad. Vanessa estaba sentada al lado de su abogado, pálida y con una expresión de víctima que me resultaba nauseabunda. Había dejado de lado la arrogancia y la frialdad. Ahora solo mostraba un rostro de fragilidad y nerviosismo. Doña Carmen y algunos de mis cuñados también estaban allí, visiblemente incómodos, susurrando entre ellos y evitándome la mirada. El juicio comenzó. Primero, mi testimonio. Reviví el pánico, la rabia, el dolor de ver a Matías en el suelo. Detallé las bromas previas, los comentarios hirientes, la actitud de Vanessa. Hablé con una serenidad que no sentía, mis palabras cargadas del peso de la verdad. Recordé el momento exacto en que Vanessa puso su pie para hacer tropezar el andador de Matías, el golpe seco, el llanto desesperado de mi hijo. Los ojos del juez, un hombre de semblante serio, no se apartaban de mí. Luego vino el testimonio del pediatra de Matías. Explicó en términos médicos la contusión, el proceso de recuperación y cómo un niño con parálisis cerebral tiene una vulnerabilidad física mayor a los golpes y caídas. Su testimonio reforzó la gravedad del acto de Vanessa, desmantelando cualquier intento de presentarlo como un accidente o una broma sin consecuencias. Pero el momento más impactante del juicio, el que dejó a todos en un silencio sepulcral, fue la presentación de una prueba que ni la propia Vanessa sabía que existía. La detective González había sido minuciosa en su investigación, recordando mis quejas sobre las burlas de Vanessa hacia el habla de A. S. Me había preguntado si Matías grababa vídeos o audios con su tablet. Me acordé que a Matías le encantaba grabarse practicando sus palabras y sus cuentos.
La detective revisó los archivos de la tablet de Matías, y ahí estaba. Un video corto de unos pocos segundos, grabado accidentalmente. Matías estaba intentando grabar su voz, pero la cámara había captado solo un fragmento de una interacción con Vanessa. En el video se escuchaba la voz de Matías, un poco dificultosa, intentando decir una palabra. Y de repente la voz de Vanessa, clara y despectiva, burlando su habla. «Ay, Matías, eso no se entiende. Habla bien, por favor. ¿Qué dijiste, cucaracha?» Ríase, Matías, ríase de su propia voz. Y se escuchaba la risa burlona de Vanessa, seguida de un pequeño gemido ahogado de Matías, que parecía contagiarse no de la risa, sino de la vergüenza y tristeza. El audio continuaba con el sonido de algo cayendo al suelo, probablemente la tablet de Matías al intentar alejarse de ella, y luego el llanto inconfundible de mi hijo. El silencio en la sala era sepulcral cuando el video y el audio se reprodujeron. Se podía escuchar claramente el llanto de mi hijo Matías. No había un solo sonido más que el eco de la voz de Vanessa y el corazón roto de mi pequeño. El rostro de Vanessa se puso blanco, su mandíbula se tensó. El juez cerró los ojos por un instante y la detective González asintió con una expresión que decía: «Aquí está la verdad». Esa prueba lo cambió todo. No solo era la confirmación de la crueldad de Vanessa, sino también la evidencia de su patrón de comportamiento y el impacto emocional que tenía en Matías. Las bromas ya no eran bromas. Eran ataques, humillaciones, abusos. Y ahora el mundo entero, en esa sala de tribunal, lo sabía. El camino hacia la justicia se había despejado por completo, pero ese días que siguieron al juicio se sintieron como un torbellino. La decisión del juez fue clara y contundente, un bálsamo para mi alma y una reivindicación del dolor de Matías. Vanessa recibió una sentencia de trabajo comunitario obligatorio, específicamente en centros de apoyo para personas con discapacidad. Esta parte de la sentencia me pareció especialmente significativa. La vida la obligaría a confrontar y servir a aquellas personas que tanto había despreciado. Además, perdió permanentemente su licencia como terapeuta infantil, lo que significaba que nunca más podría estar en una posición de poder o cuidado sobre niños. También enfrentó una suspensión social, con su nombre y acciones en los titulares locales, lo que desmoronó la fachada que había mantenido por tanto tiempo. Mi familia política, la de mi difunto esposo, reaccionó como se esperaba. Doña Carmen y mis cuñados, cegados por la vergüenza y el enojo, me dieron la espalda por completo. No entendían que mi acción no era por venganza, sino por justicia y protección. Para ellos, yo había priorizado a un juzgado sobre la familia, arruinando su imagen y la carrera de Vanessa. Pero, sincera, a esas alturas, su desprecio me importaba muy poco. Mi paz y la de Matías valían más que cualquier lazo familiar impuesto por lazos sanguíneos sin verdadero afecto. La distancia era una bendición. Sin embargo, en medio de ese aislamiento familiar, algo hermoso comenzó a suceder. La comunidad, la verdadera comunidad, se volcó en apoyo hacia mí y hacia Matías. Recibimos innumerables mensajes de aliento de personas en Houston y de todas partes del mundo que siguieron la historia en las noticias. Madres de niños con discapacidad se acercaron a compartir sus propias batallas, ofreciéndome amistad y comprensión. Organizaciones de apoyo me brindaron recursos y solidaridad. Sentí que no éramos solo Matías y yo contra el mundo, sino que teníamos un ejército silencioso de apoyo. Lo más importante fue que Matías comenzó a mejorar. No solo la contusión sanó, sino que el peso emocional que había llevado, esa sombra de tristeza que Vanessa había proyectado sobre él, empezó a disiparse. Al principio, después de la caída, estaba más retraído, más silencioso. Pero a medida que el proceso legal avanzaba y veía que sus sentimientos eran validados, que lo que le había pasado no era su culpa y que se haría justicia, poco a poco fue volviendo a ser el niño radiante que tanto amo. Se sentía más seguro, más tranquilo. Su sonrisa volvió a ser espontánea y libre. Volvió a hablar con entusiasmo, sin miedo a ser imitado o ridiculizado. Incluso en un acto de valentía inesperada, un día me pidió ver el video del juicio donde se reproducía la broma de Vanessa con su voz. Lo vimos juntos. Y cuando terminó, él solo dijo: «Mamá, mi voz es bonita». Esa frase me llenó el alma de una paz que no tiene precio. Para mí, el proceso también fue transformador. Me siento más fuerte, con una convicción que nunca antes había tenido sobre mi capacidad de proteger a mi hijo. Aprendí la importancia de alzar la voz,
de no permitir que el miedo o la presión social te silencien. Comprendí que la verdadera fuerza no está en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo con dignidad cuando lo que está en juego es la integridad de un ser inocente. Hoy, la vida es más serena. Hemos recuperado nuestra burbuja, pero esta vez es una burbuja más fuerte, más resiliente, impermeabilizada contra la toxicidad. Matías sigue con sus terapias, alcanzando metas y, sobre todo, siendo feliz. Se está convirtiendo en un defensor apasionado de sí mismo y de otros niños con discapacidad, usando su experiencia para educar y inspirar. Mi historia es una de dolor, sí, pero también de justicia y, sobre todo, de renacimiento. Para todas las madres que están pasando por situaciones similares, para aquellas que se sienten solas o presionadas, quiero decirles esto: confíen en su instinto. Escuchen a sus hijos. No hay familia, o qué dirán, que valga más que la seguridad y el bienestar de sus pequeños. Su amor es la fuerza más poderosa y el motor de la verdadera justicia. Es un camino doloroso, pero la libertad al final. Vale cada lágrima y cada batalla. Ahora, sentada aquí, varios meses después de todo lo ocurrido, miro hacia atrás y reflexiono sobre cada paso, cada lágrima, cada decisión. La calma ha regresado a nuestras vidas, una calma que creía inalcanzable antaño. Y con esa calma llega una claridad absoluta. Si me preguntaran si lo haría de nuevo, si volvería a enfrentar el escrutinio, el desprecio de mi familia política, el dolor de revivir el trauma. La respuesta es un rotundo y firme sí. Lo volvería a hacer 1000 veces, sin dudarlo un segundo. Porque un hijo, mi hijo, Matías, viene antes que cualquier familia incómoda. Viene antes que la paz ilusoria, antes que la tradición vacía, antes que el qué dirán. La sangre no hace la familia. El amor, el respeto y el apoyo incondicional sí lo hacen. Y cuando esos pilares se quiebran, especialmente a expensas de la inocencia de un niño, no hay nada que sacrificar para mantenerlos. Lo que Vanessa le hizo a Matías no fue una broma. Fue un acto de crueldad premeditada, repetida y escalofriante. Y mi deber como madre, como su protectora, era y siempre será interponerme entre él y cualquier daño, físico o emocional, con todas mis fuerzas. No importan los costos personales o las relaciones rotas. La dignidad de mi hijo, su seguridad y su bienestar eran y son mi prioridad absoluta. Esta experiencia me ha enseñado varias lecciones invaluables. La primera es a confiar en mi instinto. Esas pequeñas banderas rojas que noté al principio, esos recelos sutiles, debí haberles prestado más atención. Mi cuerpo y mi mente me estaban alertando, pero la presión social y el deseo de mantener la armonía familiar me hicieron dudar. Nunca más permitiré que eso suceda. La segunda lección es la importancia de la voz. Mi voz, y la voz de mi hijo. Por mucho tiempo, Matías sufrió en silencio las humillaciones. Y yo, por miedo a las repercusiones familiares, tardé en actuar con la contundencia necesaria. Pero cuando finalmente decidí levantarme y hablar, cuando elegí la justicia por encima de la comodidad, el mundo se movió. Las verdades fueron reveladas, y se logró una rendición de cuentas. Quiero invitar a otras mamás y a cualquier persona que esté viendo esto a levantar la voz. Si estás en una situación similar, si sientes que tu hijo o cualquier ser vulnerable está siendo dañado por alguien que se escuda en la familia o en el que dirán, no te calles. Busca ayuda, denuncia, confía en ti. No estás sola. Hay recursos, hay personas que te apoyarán y hay un sistema de justicia que puede operar, por lento que sea, cuando se le da la oportunidad. No permitas que el miedo te paralice. La protección a tus hijos es el acto de amor más grande y el deber más sagrado. Hoy, Matías es más feliz y seguro. Yo soy más fuerte y más consciente. Hemos perdido lazos familiares que resultaron ser tóxicos, pero hemos ganado una paz invaluable y una comunidad de apoyo que valoro infinitamente. La vida es corta y preciosa, y cada día es una oportunidad para celebrar, amar y proteger a nuestros seres queridos. No debemos arriesgar esa felicidad por mantener apariencias o por miedo a romper con lo establecido. Cierro con un mensaje de esperanza y de una protección maternal absoluta. Que cada madre sepa que tiene el poder de ser el escudo más fuerte para sus hijos. Que la justicia, aunque a veces esquiva, siempre vale la pena. Y que el amor incondicional por nuestros hijos nos da la fuerza para mover montañas. Gracias por escuchar mi historia.